Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos hoy otra vez a este canal de Sergio Mejorado. El día de hoy tenemos dos invitadazos. Primero, un súper amigo mío que tenemos más de 20 años de conocernos, que hemos compartido cosas muy bonitas, cosas no tan padres, que hoy en esta plática, en esta charla, entrevista, vamos a poder ya más a fondo platicar de la relación de Sergio Mejorado con el maestro, el mejor ventríloco de América, y es cierto, el señor Edmundo Miller. Bienvenido, mi querido Edmundo, ¿cómo estás? Queridísimo Sergio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, días, noches para quienes nos estén viendo. Muchas gracias. Y sí, efectivamente es una amistad muy bonita de más de 20 años. Y pues agradecido por la entrevista. Y también estoy viendo a el abuelo Cárcamo. Abuelito, ¿cómo está usted? Hola Sergio, ¿qué onda contigo? ¿Todo bien? Aquí estoy. Bienvenido a su canal, a su programa aquí. Se llama Checos Friends. Ok, perfecto. Tengo que estar presente, si no, no hace nada sin mí. Bienvenidos a los dos. Empezamos por el principio, mi querido Edmundo, y luego pues ahí platicamos un poquito. Si el abuelo Cárcamo quiere contestar, que conteste, y si no, pues ni modo, que se quede callado un ratito. Ay, nos vamos pimponeando yo. Perfectamente. Mi querido Edmundo, ¿dónde naciste? Si se puede saber el día, estaría padre. 28 de enero. Un 28 de enero de 1970 nací en la Ciudad de México. Uh-huh. Ya el hospital ni existe, pero bueno, aquí nació. Tú eres hijo de una leyenda que es don Paco Miller, también que pues ahorita me gustaría platicar la historia de él. ¿Y tu mamita se llamaba? Marta Delia. Ok. Sí, pues mucha de la gente que te sigue, muchos de tus seguidores son chavos, es gente joven. Entonces, bueno, quizás no relacionen mucho el nombre de mi papá. Ahorita más adelante ya se van a ir dando cuenta quién fue. Y sí, mi papá era ecuatoriano, mi mamá mexicana, de Michoacán. De alguna familia en especial, no de ninguna. Pero bueno, me tocó nacer no en Ecuador, sino aquí en México. ¿Cómo se conocen tus papás? Muy curioso, mi mamá era maestra. Ella sale de la normal superior, da clases sus primeros 6 meses, le tocan sus primeras vacaciones y siempre quiso conocer Mérida. Mi mamá era de Michoacán, de Uruapan, Michoacán, y sus primeras vacaciones se va a Mérida. Y en Mérida, caminando un día por la tarde por el centro de Mérida, pasa y ve por un teatro anunciado a Paco Miller. Y ella dijo, pues es el artista que le gusta mucho a mi mamá, le gusta mucho a mi familia. Compró un boleto, entró al teatro, mi papá sale a escena, la ve con su muñeco, con Don Roque, le empieza a coquetear y ella pues se maravilla y se impresionó, o sea, como si le hubieran enseñado espejitos. Entonces se impresionó y ahí nació todo. La diferencia de edades entre mis papás era muy grande, era de 33 años de diferencia de edades. Y bueno, ya fue el último de los matrimonios de mi papá, el primer y único matrimonio de mi mamá. Yo soy el 11º hijo de mi papá y el único que se dedicó a esto. ¿Tu mamá cómo conocía a tu papá? ¿De dónde lo conocía? De escucharlo en la radio, de muy poca tele, pero de escucharlo en la radio, de verlo en un par de películas. Por ejemplo, cuando yo nazco, mi papá tenía 63 años, mi mamá tenía 30 años de edad. Se conocieron 4 años antes de esto, porque antes de mí hubieron dos embarazos que no se lograron y ya yo fui el tercero. Pero bueno, mi mamá escuchó de él porque toda su familia platicaba de mi papá. Lo que pasa es que, para ponernos en contexto, don Paco Miller era una estrella y era un artistazo, pero estamos hablando a lo mejor de los años 40. ¿Estoy en lo correcto? Sí, mi papá llegó a México en 1940 y él ya era estrella en Sudamérica. Uh-huh. Y llega a México, llega siendo empresario, llega siendo dueño de su propio espectáculo. Y la carrera artística fuerte de mi papá comprende las décadas de los 40, 50, 60, 70, ya en los 80 ya comenzó una decadencia artística. Y bueno, pero fue la época fuerte de mi papá.
Sobre todo porque él, siendo empresario, pues empezaba a buscar artistas aquí en México. Él siendo artista, se hace empresario y empieza a conectar artistas. ¿Me puedes decir qué artistas eran los que tu papá empezó a contratar para su empresa? Sí, claro, él ya venía haciendo empresa también en Sudamérica, venía siendo empresario junto con su hermano, Jorge Molmer. Mi papá, el hermano de mi papá, mi tío, era embajador de Ecuador en México. Ok. Entonces, gestiona todo para que mi papá llegara a México. Y cuando llega aquí, bueno, se empiezan a sumar a su espectáculo infinidad de artistas, entre ellos ya consagrados como Mario Moreno Cantinflas, Pedro Vargas, Agustín Lara. Y en la compañía artística de mi papá nacen artistas como María Victoria, Lucha Villa, los Babies, los hermanos Castro y, muy importante, Germán Valdés Tintán, que inclusive es bautizado por mi papá. Esa anécdota está bien bonita. ¿Cómo a tu papá se le ocurre ponerle a don Germán Tintán? Lo que pasa es que ya en Sudamérica había habido un Tintán. Mi papá trabajó en un espectáculo, en uno de esos espectáculos en Perú, y lo acompañaba en ese espectáculo un señor que se llamaba Juan Muñoz Leiva. Lo apodaban el niño del Tintán. El niño en Sudamérica quiere decir el chavo, el muchacho, ¿no? El joven. El de joven. Entonces él contaba monólogos en radio y en teatro, y él tenía unos vasos de agua en una mesa. Terminando de contar cada monólogo, le pegaba los vasos con una cuchara, generando un sonido de tintán. Era como tan, terminaba ese monólogo y comenzaba el siguiente monólogo. Entonces, por eso lo apodaban el niño del Tintán. Esta persona murió en 1938-39, antes de que mi papá llegara a México. Y cuando mi papá conoce a Germán Valdés y que le invita a unirse a él de su espectáculo, Germán Valdés le dice, sí, mi nombre artístico es el Pachuco Topillo Tapas, un nombre que a mi papá se le hacía muy largo y muy difícil de recordar para la gente. Lo conoce en Ciudad Juárez, en un programa de radio que tenía Germán Valdés, que se llamaba El Barco de la Ilusión, en la XCJ de Ciudad Juárez. Mi papá lo invita, se une al espectáculo, de ahí de Ciudad Juárez se van al Paso. Antes los espectáculos no eran como ahora, que era un fin de semana en cada ciudad, era un mes en cada ciudad. Okay. Y se trabajaba de lunes a domingo. Entonces de Ciudad Juárez se van al Paso, del Paso regresan a Juárez, de Juárez a Tampico, y en Tampico debuta Germán Valdés. Porque una de las condiciones que Germán Valdés le puso fue tener un Patiño. Patiño es el cómplice del cómico, y Marcelo Chávez era el director de escena en la compañía de mi papá. Entonces él ya había acompañado a Cantinflas en otras ocasiones. Entonces lo presenta, montan un par de canciones, un sketch, y en Tampico debutan. Y mi papá decía que nunca había visto que la gente se pusiera de pie a aplaudirle a un cómico. Okay. Estamos hablando que no era comediante, era cómico, era Sí. un actor cómico. Sí. Entonces la gente se ponía de pie a aplaudirle. De Tampico se van a Guadalajara, se repite el fenómeno, la gente de pie aplaudiendo, y de ahí llegan a México. En noviembre de 1943 debuta Germán Valdés en el Teatro Iris, que ahora es el Teatro de la Ciudad, en Ciudad de México. Debuta como Tintán y su carnal Marcelo. De hecho, Tintán le decía a mi papá, por favor, miéntame la madre, pero no me digas Tintán, no le gustaba. Mi papá se puso a revisar en los libros, en sus recortes. Mi papá siempre guardaba todo, dijo, Tintán, dijo, pues este muchacho ya murió, le voy a poner el nombre a Germán. Y pues bueno, fue un nombre muy corto, yo creo que fue muy acertado, fue muy corto y a la gente le gustaba. Él iba a ser estrella en algún momento. Lo que mi papá hizo fue, en el momento de conocerse, quizás acortar y hacer más ligero ese proceso. Abuelo Cárcamo, ¿usted qué opina de toda esta historia? Yo estoy contento de esto. Digo, me tocó vivirla, yo sé, sin conocer ese, pero yo la viví. Así nació esta cuestión de Germán Valdés Tintán. Ahí está. Ok, gracias, abuelo, por su aporte. Edmundo, naces en México, estudias
primaria, ¿dónde estudias la primaria? En la Secretaría del Trabajo, en la Escuela de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Toda mi familia materna, todos son maestros. ¿Y a ti qué te sucedió? Todos son maestros. Yo soy el frijolito de ahí del arroz. Y bueno, entonces por ahí fue que logré entrar a esa escuela, que era una escuela pública, porque era de gobierno, pero privada al mismo tiempo, ¿no? Porque solamente los trabajadores de ese sector estudiaban ahí. Y de ahí estudié secundaria, y luego me voy al Politécnico, estudio Escuela Wilfrido Macié. Y yo iba a seguir la licenciatura en informática en el Politécnico, pero fue cuando pedí a mis papás un año de receso para dedicarme a esto, y ya me seguí, se jodió la cosa, y ya me seguí. O sea, primaria y secundaria eras buen alumno, sí, eres dedicado. Fui abanderado. Kinder, primaria y secundaria siempre fui abanderado. Por las calificaciones, me ganaba premios ahí, viajes que otorgaban por las calificaciones, y ya en el Politécnico, terminando el Politécnico, la vocacional, que es el equivalente a prepa, pues es cuando me dedico un año de lleno a esto, antes de comenzar en la escuela superior, y ya no regresé, porque sí me era muy difícil trabajar y estudiar al mismo tiempo. En ese año había logrado estar en televisión con Guillermo Ochoa, un locutor muy, muy famoso, en un programa que se llama Hoy Mismo. Sí, ¿cómo no? Y comencé con Luis Carbajo en TV Azteca, que antes era Imevisión, y comencé a hacer muchas cosas. Entonces ya me resultaba muy, muy complicado. ¿Y no eras en la primaria y secundaria, no eras también el artista que, oye, va a haber una declamación, yo me subo, ¿sí? ¿Qué hacías? Sí, de hecho mi debut fue un 10 de mayo, en el festival del Día de las Madres en mi escuela. Mi mamá dijo, bueno, pues aparte de que va a bailar, porque bailé con todos mis compañeros, pues el niño también sabe hacer magia, pues ¿por qué no? Y ahí me aventaron, entonces hacía magia y ventriloquía. Tenía un muñeco que se llamaba Cigarrito, mi papá me lo mandó fabricar en Monterrey con un señor que después me hizo otros personajes. Todavía lo tengo, Cigarrito, y fue mi primer personaje, y así salía yo de ese festival de escuela. Un padre de familia, era empresario, y me llevó a trabajar a Mecameca y luego a San Juan del Río, y mis papás me daban permiso de trabajar solamente los fines de semana. ¿Qué edad tenías ahí? A partir de ese momento, 7 años. Fue en el 77. O sea que este pasado 10 de mayo cumplí 43 años. Arriba de los escenarios. Y de otras cosas también. Acabas la prepa, empiezas a trabajar, ¿ya eras mayor de edad en la prepa o todavía no? Ya, de hecho, desde 1986 yo trabajaba en centros nocturnos. Teniendo 16 años de edad, la cara de menso, de chamaquito caguengue, de puñetín, siempre he tenido, pero por la estatura me permitían trabajar en esos lugares, y no eran los table dance de ahora, no, eran centros nocturnos, era donde salía la famosa vedette, cantaba y después hacía striptease, se desnudaba, y un mago le aparecía, era un espectáculo completo de cada vedette. Y yo trabajaba a las 11 de la noche y a las 3 de la mañana, después de una mujer que se desnudaba, salía yo con mis muñecos. Yo no estaba todavía, ¿no? Él no estaba, eran otros personajes, pero sí, desde el 86 trabajo en centros nocturnos. O sea, eras de cierta manera telonero, pero luego cerrabas el espectáculo. Sí, es que esos lugares permanecían hasta las 5 de la mañana. Ok. Ok. Entonces, eran 2 shows los míos. Mi primera intervención 11 de la noche, cuando todo había comenzado a las 9, y mi segunda intervención a las 3 de la mañana. De hecho, muy curioso, porque cuando yo iba a cobrar mi sueldo, me daban dinero aparte, se cobraba todos los días, se iba a la caja y me pagaban. Y yo una vez le pregunté a mi papá, ¿por qué me pagan y me dan un dinero aparte? Me dijo, cuando estás trabajando te mandan alguna bebida. Digo, sí, pero los meseros saben que no tomo y me mandan refresco. Me dijo, cabrón, estás fichando. Me daban mi porcentaje de la ficha que yo hacía. Ok, también. O sea, que se puede decir que era una comisión más bien, ¿no?
Sí, se prostituía en el escenario. Y Edmundo, cuándo es tu debut? Vaya, trabajaste en estos lugares que pues realmente no eran propios como para comediantes, ¿no? Sí, no. ¿Cuándo es tu debut ya en forma en un lugar de comediantes para comediantes y qué fecha era? Bueno, de ahí es cuando comienzo yo a trabajar en las peñas. Ujú. Antes había unos lugares que se llamaban peñas, que es un lugar donde se tocaba música folclórica latinoamericana. Sí. Y aparte había comediantes. Entonces yo comienzo a trabajar desde el 87, un año después de esto, comienzo yo en las peñas. Comienzo a trabajar en bares de... No eran bares propiamente de comedia, sino había comediantes incluidos en el espectáculo. Okay. Restaurantes, y ya después la comedia comenzó a tomar tal fuerza que entonces los cantantes pasaron a un segundo plano y los comediantes a un primer plano. Y entonces ya los comediantes encabezábamos las marquesinas. ¿Y más o menos en qué época era? 87. Ok. 1987 fue cuando comencé a trabajar con Walt Rubinsky. Uh-huh. Walt Rubinsky, un luchador y actor muy famoso de origen ruso, que sale precisamente en las películas de Tintán, luchando con él y con Pedro Infante en otras películas. Y comienzo a trabajar con él. Yo le debo mucho a Walt Rubinsky, de lo poco o mucho que he hecho, le debo obviamente a mi papá y a él, a Walt Rubinsky. ¿Trabajabas con él en qué sentido? ¿Él te contrataba o hacían show juntos o qué hacían? No, él tenía un restaurante. Ah. Tenía restaurante argentino. De hecho, en ese restaurante llegaba Miguel de la Madrid, era presidente en ese entonces, Miguel de la Madrid. Sí. Y llegaba a cenar ahí una o dos veces a la semana y veía el show. Entonces, Walt Rubinsky cantaba tangos, hacía magia en las mesas y hacía transmisión del pensamiento. Y yo estaba dentro del espectáculo. Yo hacía mi show de magia de ventriloquía. Me comentas que tú iniciaste en el 87. Tengo entendido que ustedes, la familia, vivía muy cerca de Bellas Artes. ¿Estoy en lo correcto? Sí, en el centro de la Ciudad de México, correcto. ¿Y cómo viven? Quiero entender que vivían muy cerca de donde fue el temblor del 85. ¿Estoy bien? Sí, a el temblor le agarró del centro. ¿De veras? Sí. ¿Cómo lo viviste? Bueno, vivíamos en el centro porque a mi papá siempre le gustaba vivir en el centro por dos razones. Primero, porque a unas cuadras quedaba Televisa, que en aquel entonces era Televicentro, a 3 cuadras, a 2 cuadras quedaba la XCW, la estación de radio. Sí. Y quedaba lo que ahora se llama Eje Central, que en aquel entonces era San Juan de Letrán y era la zona de teatros. Uh-huh. Entonces a mi papá le quedaba muy cerca Televisa, la estación de radio XW y los teatros, el Teatro Blanquita, toda esa zona. De hecho, mi adolescencia yo la viví en el Teatro Blanquita. Antes de Miguel de la Madrid estuvo López Portillo, sí, el presidente. Sí. Y en ese espectáculo, en el Teatro Blanquita, aparte que estaba mi papá, estaba Sasha Montenegro. Uh-huh. Montenegro, la actriz, era la mujer de López Portillo. Y él iba en las tardes al espectáculo. Entonces, mientras Sasha Montenegro estaba en el escenario, López Portillo, se iba al camerino de mi papá a platicar. Entonces, mis tardes de adolescencia eran en el Teatro Blanquita, sentado frente al presidente de la República y frente a Alfredo Durazo, que era el jefe de la policía en aquel entonces. Vaya, qué historia tan bonita. Y a poner el contexto a los que nos siguen y no saben esta historia, es bien importante leer la historia de México de los 80s, porque pues si estás hablando de Alfredo Durazo, que era jefe de la policía, era también una persona muy influyente en la política, muy influyente en los espectáculos. Tengo entendido que él fue el padrino artístico de Luis Miguel. ¿Estoy en lo correcto? Sí. De hecho, en la serie que ha salido en Netflix, Luis Miguel así Luis Miguel lo pone porque él fue quien asesoró y escribió su propia historia. Él fue el que le abrió las puertas, inclusive pues es el que lo lleva a trabajar
lo recomienda para cantar en la boda de la hija de López Portillo. Sí, sí, cómo no. Oye, ¿y qué platicaban? O sea, a ver si te acuerdas, ¿qué platicaba don Paco Miller, la estrella de aquel momento, López Portillo, que era el presidente de la República, y Durazo, que era también un personaje importante? Lo que pasa es que López Portillo de joven había visto trabajar a mi papá en los teatros. Entonces iba a saludarlo, primero expresarle pues, esos recuerdos que tenía. Y a López Portillo le gustaba mucho la magia. Sí, pues la moneda le hizo miedo. Le gustaba mucho. Don Cárcamo, estamos hablando en serio, hombre. Las cosas como son. O sea, la moneda la desapareció más bien, ¿no? O la hizo. Entonces, a él le gustaba mucho la magia y siempre traía en los bolsillos efectos de magia. Entonces, mi papá le enseñaba algunas cosas de magia, platicaban de aquella época del teatro, de los espectáculos, anécdotas en común, y Durazo pues también era parte de esa época. Ya años posteriores a eso, yo tuve una vez la oportunidad de trabajar en un cumpleaños de Luis Echeverría. Entonces, imagínate, Sergio, en la sala de la casa de Luis Echeverría, sentados viendo el show, Luis Echeverría, López Portillo y Miguel de la Madrid. Qué bruto. Y vaya, ¿qué les platicabas? ¿O qué contabas? O sea, mi pregunta es, entiendo que muchas veces el personaje, el muñequito, está abierto a decir cosas. ¿Hablabas de política? ¿Hacías chistes de política enfrente de ellos? No, porque la hija de Luis Echeverría, que fue quien contrató, fue lo que pidió que no se hablara de política. Pero bueno, Gigi, por ejemplo, la muñeca que tengo, que coquetea mucho con los hombres, le hablaba de tú a Luis Echeverría y le coqueteaba, y yo, señora, tranquila, y ella seguía coqueteándole. No, pues los traté tal cual, ¿no? Después tuve la oportunidad de trabajar para Felipe Calderón en un cumpleaños y también pues se les trata ni licenciado ni nada más, señor, ¿cómo está? Buenas tardes, pase, un juego de magia con él, cositas así, ¿no? Sin tanto, porque también se cansan que toda la gente les rinde pleitesía, pero tampoco ponerse al tú por tú con ellos, ¿no? Sino simplemente tratarlos como una persona normal, que lo son, a fin de cuentas. Oye, una pregunta, si me quieres contestar bien y si no, con todo el derecho, cuando vas a un evento de esos, ¿cobras igual, cobras mucho más o no cobras? No, de hecho, cuando hice el show para Felipe Calderón, la intermediaria fue su secretaria particular. Entonces, no nos decía todavía para quién era el show. Cuando se le hizo un descuento de $1,000, confirmó el show. Ok. No sé si esos eran para ella, quizás, pero bueno, ya se lo cobro. Es que es lo menos, sí, es lo menos. Bueno, ya se le bajaron $1,000 y ya lo confirmó el show. Okay. Ya después, pues, ¿dónde era? Él vive en una zona que se llama aquí Las Águilas, en Ciudad de México. Y ya cuando llegué y vi todas las camionetas y todo, dije, ya, es el preciso. Tú trabajabas en Hoy Mismo. Para hacer referencia, hay un video para que la gente que es más joven y no sabe. Hoy Mismo es un programa, un noticiero bien importante de Televisa en los 80s. Es de hecho el video donde sale Lourdes Guerrero anunciando que está iniciando el terremoto de 1985. Es un video que dura 20 segundos y luego se va la señal. Entonces es un noticiero como a lo mejor el programa de hoy, pero era un noticiero muy importante a las 7 de la mañana y tú estuviste presente ahí. Sí, era un programa que duraba de 7 a 10 de la mañana. Sí. Entonces había entrevistas, había invitados de todo índole. Entonces, sí, a mí me tocó estar en ese programa. Yo estuve en ese programa, estuve poco antes del terremoto, porque después Televisa Chapultepec se destruyó parte de Televisa Chapultepec. Entonces yo estuve en ese programa poco antes del terremoto. Ok. ¿Poco antes es pocos días antes? Semanas antes, okay. sí. Ok.
Y luego de ahí, de hoy mismo, me platicas que te fuiste a Imevisión. Imevisión, que es TV Azteca ahora. Ajá. Me fui con Luis Carbajo, un conductor muy famoso. Fue el pionero de los programas nocturnos de variedades en la televisión mexicana, antes de Ricardo Rocha inclusive, y fue inclusive quien presentó el primer desnudo en televisión en aquella época. Estamos hablando ya de los 86, 87. Ok. ¿Y por qué no seguiste en Televisa? Pues en ese momento me ofrecieron estar acá y era estar de planta viernes y sábados con Luis Carbajo, entonces bueno, me fui de aquel lado. La prueba está que después, cuando 1992-93, cuando yo regreso después de haber trabajado en un crucero en Estados Unidos, a mí me cuesta trabajo, me contratan en Prestige, que era un lugar que pertenecía a Televisa, el Premier. Entonces me costaba trabajo que me anunciaran en televisión porque yo estaba vetado en Televisa. Ok. O sea, en aquella época que estaba Emilio Azcárraga mismo, si era, estás aquí y nada más aquí, y si sales 20 segundos enfrente, te vetaba, ¿no? Pues eso era todavía hasta hace un par de años. El veto para los artistas, para la gente de televisión, se levantó a partir de hace 1 año y medio, 2 años. Ok. O sea, ya ahorita quiero entender por qué la tele ya no es lo mismo. Digo, es una plataforma importante, pero ya no es lo mismo que hace 30 años, donde solamente apareces en un solo lugar. Entonces, ya no están considerados como canales de televisión, sino como plataformas. Ya, entonces puedo ir y venir ahorita, ¿no? Así es, sí, pues todo el mundo está ahora en todos lados. Ok. Y estás con Luis Carbajo y luego vas a Prestige, y de cierta manera ahí es donde ya comienza en forma la carrera de Edmundo Miller en bares importantes. Sí, porque antes de eso, bueno, seguía yo trabajando en México y en la República Mexicana, en bares, en cositas. Luego me fui a Estados Unidos 1 año a trabajar en un bar con un crucero. Regreso, entro a Prestige y la popularidad que comienza a dar Prestige. De hecho, en esa temporada estaba Gilberto Glés en Prestige. Entonces, era un lugar muy importante ahí. Estaba Carlos Cuevas, Jorge Muñiz, Manuela Torres. Entonces, ya de ahí comienzo a tener otro tipo de escenarios disponibles, y es inclusive cuando se abre la puerta para ir a trabajar a Monterrey, al Unicornio Azul. Sobre todo porque quiero entender que ventrílocos importantes, de calidad, me parece que hay pocos, ¿no? Creo que tú has sido, siempre me ha dejado una línea de muy fina, de ser casi familiar. Entonces, me parece que eso te abrió mucho la puerta para eventos, televisión y cosas importantes, ¿no? Sí. Últimamente ya es cuando ya nos hemos ya dirigido hacia otra zona, pero sí, a pocos ventrílocos. Bueno, cuando fallece mi papá, y primero falleció Carlos Monroy, que era Carlos Netitino, después mi papá. Entonces permanecimos Johnny Welch, el Mago Frank, Oscar Burgos, que en aquel entonces todavía trabajaba con Cucufati y Burundango, y yo, y Carlos Sarabia, éramos los ventrílocos que había en todo el país. ¿Y por qué crees tú que de cierta manera, es una opinión personal y corrígeme, siento que ya el ventríloco no es, ¿cómo decirte? Es que no encuentro la palabra, pero ¿crees que el ventríloco es como obsoleto para la gente de ahora? No, al contrario, es un género que a la gente le gusta mucho, y los que nos dedicamos a esto nos damos cuenta, a la gente le gusta. Simplemente con el paso del tiempo hubimos menos personas que lo practicamos, pero la ventriloquía es un género que gusta. En Las Vegas está Terry Fator, está Jeff Dunham protagonizando shows en Las Vegas, estelarizando shows en Argentina, en España. Hay ventrílocos al por mayor. En México es donde se practicó cada vez menos la ventriloquía, pero okay, es un género de la gente. ¿Y por qué crees que en México ya no es tan atractivo el ser ventríloco?
No lo sé, porque los que hacen ventriloquía pues les va bien. La prueba está que Oscar Burgos tenía su programa con los muñecos y dejó de tener Burundangos y Loca TV, y después tuvo el show nocturno también con los personajes. O sea, sí le gusta a la gente. Armando Show incursiona en la ventriloquía con un perro, con Canijo. En Sonora hay un ventríloco que se llama Enrique, sus muñecos. Entonces sí es un género que le gusta. Se comenzó a hacer quizás más fácil, porque muchos géneros de la comedia comenzaron a desaparecer. Por ejemplo, los fonomímicos desaparecieron. ¿Qué es lo que se hace ahora en TikTok? Que es fonomímica, ¿no? Los excéntricos musicales desaparecieron, los ventrílocos. Entonces se quedó a comenzar nada más los comediantes, los cuentachistes como tales, que después deriva de stand-up. Pocos géneros se quedaron. ¿Qué opinión te merece el stand-up? El stand-up es un género que todos, sea el estilo que tengamos, en algún momento lo hemos manejado. Y es un estilo es un género que se ha trabajado desde hace muchos años. Había un comediante uruguayo que se llamaba Verdaguer. Yo creo que es de los primeros estandoperos que hay en América Latina. Lucho Navarro, muchos manejaron el stand-up. Ahora ha tomado una fuerza porque viene respaldado de una corriente norteamericana, pero es un género que siempre se ha manejado, y en alguna parte del show todos hemos hecho stand-up. Vaya, te pregunto porque de entrada tienes años en esto, eres experto en comedia, yo creo que has visto a la mayoría de los comediantes y has alternado con la mayoría de los comediantes importantes de nuestro país. Y ahí yo he escuchado compañeros que dicen: yo traje el stand-up a México, a la Ciudad de México, y luego se desparramó en todo el país. Entonces, para que le platiques a nuestro público, ¿o por qué crees que hay gente que se agencia el decir: yo traje el stand-up a México? Sí, pues ya ves que inclusive en televisión hubo un debate donde René Franco, Adal Ramones y Héctor Gomis se adjudicaban, ¿no? el haber traído el stand-up a México, o el haber hecho stand-up en México primero, pero no, digamos que hay dos épocas, ¿no? El stand-up antes de y después de. Entonces quizás ahí es cuando ellos se querían adjudicar el haberlo puesto de moda, ¿no? No es que lo hayan traído, sino comenzaron a ponerlo de moda nuevamente, ¿no? Pero es un género de la comedia, es una herramienta de la comedia que ahora pues todos aplicamos más que como lo hacíamos antes. Desde tu perspectiva o tu opinión, ahorita hablas de antes de y después de, ¿quién crees que haya sido como ese parteaguas de antes y después? Adal Ramones. Yo creo que Adal Ramones, con sus monólogos, que además no los escribía Adal, ¿no? Tenía gente, o sea, sí él participaba en la creación, pero tenía sus escritores, porque tener un programa de televisión es muy pesado, entonces tenía su grupo de escritores. Entonces yo creo que Adal Ramones fue con los monólogos, era el stand-up de Adal Ramones, que además pues es el estilo de programa era parecido al estilo de programas de Estados Unidos. Sí. Edmundo, ¿cuándo sientes tú que das el trancazo y empiezas a ser mucho más conocido en México, o sea, en toda la República, y que tienes mucho más trabajo? ¿Cuándo sientes tú? ¿A partir de qué? A partir de mí. Yo fui su parteaguas de este desgraciado. Abuelo Cárcamo, ¿usted cuándo nace artísticamente? Yo ¿qué fue? 2020, 2007, como 2007 aproximadamente. Ok. El programa Tracasa de Jorge Muñiz, conducía Jorge Muñiz, Talina Fernández, Carmen Muñoz, que es quien conduce ahora Enamorándonos, Claudia Lizaldi.
¿Qué pasaba? Yo tenía otros personajes que inclusive tú los conociste, Sí. Don Carmelo, Sí. el Lencho, pero eran los personajes clásicos, los personajes rígidos con las aberturas aquí a un lado. Entonces Jaime Rubiel, comediante, siempre me decía, tu trabajo no es malo, tu trabajo es bueno, pero no va a pasar nada hasta que no cambies a tus muñecos. Ok. Me decía, porque tus muñecos son muy antiguos, es la imagen antigua del ventríloco. Entonces, yo trabajaba mucho para empresas, trabajaba para laboratorios y siempre tenía un personaje, un viejito para los laboratorios. Me invitan a nuestra casa en una ocasión y yo 2 semanas antes había estado en muchos programas de televisión y había sacado todos mis personajes. Cuando me invitan a nuestra casa dije, pues voy a llevar al viejito. Él se llamaba Rogelio, Gelo, y era médico. Entonces era el médico gelón. Ok. Pero en tele no se puede decir eso, ¿estás de acuerdo? No, claro que no. Entonces, ni menos en aquel, ahora sí, pero sí. En aquel entonces. Entonces voy a nuestra casa, lo llevo, y terminando Paloma Luna, que era la coordinadora de invitados, me dijo, oye, ¿puedes venir el lunes a una junta? Porque Chava Ortiz, el productor, Salvador Ortiz, quiere que te quedes de planta en el programa, le gustó mucho el personaje. Yo fui a la junta, le mostré todos mis personajes, inclusive el de mi papá, y me dijo, no, queremos al viejito. Entonces, Chava Ortiz, el productor, fue quien me ayudó a definirle la personalidad. Inclusive él fue el que lo bautizó como abuelo Cárcamo de viejito, de Carcamán, porque también Cárcamo es un mástil, así como el Carajo, sí. El otro mástil del barco se llama Cárcamo. Ok. Entonces, pero él le puso Cárcamo de Carcamán, de viejito. Y él era el abuelo de la casa, porque el set era una casa, era nuestra casa. La cocina, la sala, el comedor. Entonces, él era el abuelo de Claudia Elizalde y de Carmen Muñoz, que estaba ahí para protegerlos de Jorge Muñiz y de cosas así, y él era el abuelo. Entonces, ya la personalidad así norteña ya la tenía definida. Ya así, todo así, norteñón yo. Y ahí se le termina de pulir al abuelo, y ahí nace. Entonces, mi carrera artística, Sergio, sí es antes del abuelo Cárcamo y a partir del abuelo Cárcamo. Ok. O sea, sí funcionó lo que te dijo Rubiel de que cambiaras el estilo de los muñecos. Sí cambió, porque como ya son de látex, entonces es otra textura, no solamente al tacto, sino a la vista. Entonces permite muchas gesticulaciones, ya no hay estas hendiduras aquí, ya no es... siempre a los ventrílocos nos pinta como psicópatas, y todas las películas el ventríloco es loco y no. Entonces, pues ya con este personaje, con este tipo de muñeco es más caricaturesco. Edmundo, digo, aparte de ser ventríloco magnífico, también eres un excelente mago. Y algún día me platicaste, y quiero que lo compartas aquí con la gente, que tuviste contacto, me parece, con el mejor mago o más famoso del mundo, que es David Copperfield. Sí. ¿Cómo se da ese contacto? Sí, bueno, David Copperfield es coleccionista de magia. Así como en la filatelia, en la numismática, temas, hay coleccionistas. En la magia también. Y Copperfield es coleccionista y tiene un museo en Las Vegas, pero el museo es privado, no es un museo público. Entonces él tiene el traje que usaba tal mago, lo tiene en una vitrina, y a un lado tiene una pantalla donde está un video de ese mago vestido con ese traje y fotos, y así con todos los artículos que tiene. Es un terreno enorme que tiene allá. De hecho le llama el Copperdome, así como el Astrodome es el Copperdome, pero es un museo privado. Entonces él se interesa. Copperfield fue ventríloco, en sus inicios él fue ventríloco, y tiene una colección muy grande de muñecos. Tiene un salón climatizado donde tienen los muñecos sentados herméticamente, con muy, muy padre. Entonces se interesa en comprar el muñeco de mi papá.
Primero comenzó negociaciones por medio de un amigo en común entre mi papá y Copperfield, un señor norteamericano. Ese señor muere, continuó con mi papá y después que fallece mi papá, continuó las negociaciones conmigo. Yo le llegué a vender algunas cosas de magia que teníamos mi papá y yo también como coleccionistas. Don Roque no se pudo. No, hablando no del valor sentimental, digo, no hablando del valor sentimental del muñeco, no como tal, sino un personaje que fue ícono en el espectáculo de México, de América Latina, al lado de mi papá. Si yo me voy a deshacer de él, es para verlo reflejado, estoy hablando materialmente, es para verlo reflejado en algo. Entonces la última oferta que él hizo fueron $10,000. $10,000 son 225,000 pesos ahora. Que con eso pues me compro un carro. Y el carro me van a robar o me lo van a chocar. O se deprecia, ¿no? Exacto. Entonces, hablando materialmente, yo tengo que ver una equidad entre el muñeco y lo que yo pudiera adquirir con ese dinero que paguen por él. Repito, no por el lado sentimental yo no lo vendo, no me deshago de él. Pero yo tengo una hija, tú la conoces. Ese muñeco pues pasará a manos de mi hija. El día de mañana yo no quiero que llegue el esposo de mi hija y le diga, ay, ¿esto qué es? Voy a tirar a la basura. Claro. Tengo que ver que ese muñeco se quede en algún lugar con alguien que lo valore y lo atesore como lo que es. Vaya, te estoy hablando al aire. No sé si a lo mejor hacer alguna, no sé, alguna injerencia en el Museo de Cera, que sea a lo mejor una figura de tu papá y con Don Roque ahí, para que todo mundo que alcanzamos a conocer a Don Roque y a tu papá tengamos oportunidad de verlo en algún museo, ¿no? Porque, como dices tú, si en un momento dado tu hija dice, pues yo no me voy a dedicar a la artisteada, a lo mejor va a ser un muñequito que voy a tener y a quién se lo herede de ella, ¿no? O sea, a lo mejor ya no va a haber, en la historia de adelante de tu hija, a lo mejor ya no va a haber quién pueda obtener al muñeco, ¿no? Sí. Eso es lo que a mí me preocupa. Esa opción que tú estás dando del Museo de Cera nunca la había pensado, es muy buena opción. En México no tenemos una casa de cultura, un museo artístico como tal. Por ejemplo, en Washington sí hay un museo donde hay todas las pertenencias de Judy Garland y de todos esos actores y actrices de la época de oro de Hollywood, pero en México no la hay. Por ejemplo, en la ANDA, que es el sindicato de actores, en la oficina del secretario general hay una vitrina donde hay ropa de Cantinflas, de Lola Beltrán y de Pedro Infante, pero solamente la ve el secretario o la secretaria general y la gente que entra a la oficina. No es para visita pública, pero yo creo que en México sí necesitamos un museo como tal, una casa de cultura del espectáculo. Llámese que esté la sede en México o en Monterrey, una de las capitales importantes del país, pero esa opción que tú me das del Museo de Cera no la había pensado y está muy bien. Edmundo, cambiando de tema, ¿cómo andamos en el amor? Chiquito, mira, todos los días le ponemos y yo. Pero yo sabía que los eran machitos, abuelo. No, no, yo sí. Ok. Así yo soy activo. Edmundo, ¿te has enamorado? Sí, de un amigo hace muchos años. O sea, que decir que sí, pero no puede decir porque a lo mejor hay alguien ahí escuchando. Ya sé. Sí, sí, y actualmente, bueno, pues tengo una estabilidad emocional muy padre que me hacía falta. Pero bueno, tú mejor que nadie me conoces y has pasado por muchas situaciones al lado mío. Entonces, sabes que en este momento estoy tranquilo, estoy estable. ¿Qué es lo mejor y lo peor que te ha pasado en tu vida artística? Hijo, lo mejor y lo peor.
Qué buena pregunta esa. Bueno, lo mejor que me puede pasar es pisar un escenario, hacer reír a la gente, divertirme yo, es mi... Es un trabajo, ¿no? Digo, suena como a cliché, pero que digas tú, este momento que me acuerdo es el que me la preguntan y de volada, muy rápido me acuerdo qué pasa o qué pasó. Ahí voy. Independientemente de poder trabajar para presidentes y para figuras muy importantes, yo tengo la oportunidad, y eso nunca lo publico en mis redes sociales, de ir a hacer labor social a hospitales con niños, zonas de oncología, de orfanatos. Los niños que ya están muy enfermitos, que no pueden bajar a un auditorio del hospital donde se les hace el show, entonces yo voy a sus habitaciones y entro con los personajes. ¿Qué sucede? El muñeco es una caricatura, para el niño es una caricatura, pero esa caricatura ya está fuera de la televisión. Entonces, si una caricatura que ven a través de una pantalla sienten identificación, imagínate lo que no puede llegar a pasar con una caricatura que está fuera de la pantalla y que les habla por su nombre. Entonces, yo he estado en las habitaciones con los niños, con las niñas ya muy, muy enfermitos, y delante de los papás y de los médicos, estando ahí presentes, hay niños que le han llegado a decir al abuelo y al León, a Elvis, cosas que no se atreven a decirle ni a los médicos ni a los papás. Una vez me tocó que un niño le dijo a Elvis, le dijo, por favor, dile a mis papás que ya me dejen ir, yo ya quiero descansar, pero ellos no me dejan ir. Los papás y los médicos estaban escuchando, pero no se los dijo a ellos, se lo dijo al muñeco. Esos son momentos que... Sí. Muy, muy fuertes. Sí. Muy fuertes. Sí, sí, sí. Y ahí es cuando digo, qué bendición dedicarme a esto. Qué padre. Qué bonita historia esa, ¿eh? Y yo creo que sí deberías... Bueno, no deberías, pero sí estaría padre, y gracias por compartirlo, porque sí son cosas que uno lo hace por amor al prójimo, por conciencia social, y son cosas que, aunque se debieran de compartir en redes sociales, pues hay gente que dice, está bueno, ¿no? Se aprovecha del dolor ajeno, y yo sé que tú no eres así. Es que muchos lo hacen, aquí repartiendo cosas Sí. con la gente, ¿no? Si lo vas a hacer, lo haces, Sí. sin publicitarlo. Cuando hace 2 años con el temblor, bueno, ya hace 3 años con el temblor del 2017, yo me iba a los albergues con un grupo de amigos, y después en forma individual me iba con mi hija a los albergues y decía, reúnanme a los niños y vengo a trabajar. Entonces, unos llegaban así y otros llegaban de un día para otro. Y yo preguntaba, ¿cuántos niños hay? Tenemos 30, 40 niños, ok. Y al día siguiente se llegaba con 40 juguetes y hacía el show y los formaba y les regalaba sus juguetes a los niños, y con permiso me tomaban fotos y les decía, no me etiqueten, guarden las fotos, nos tomamos, pero no me etiqueten en ninguna de estas fotos. Y de ahí han nacido amistades muy lindas que tengo hasta la fecha de haber ido a esos albergues. Qué padre. ¿El momento más difícil en tu carrera artística? El momento más difícil, bueno, creo que ese te tocó a ti vivirlo conmigo. Cuando mi papá falleció, yo estaba en Monterrey y pasaron por mí, Checo Arredondo, que conociste. Paz descanse. Que paz descanse. Pasó por mí a las 10 en punto para irnos a un evento. A las 10 en punto comenzaba el noticiero de 24 horas con Jacobo Zabludowski. Y este hombre era muy, muy puntual, Checo Arredondo. 10 en punto pasó por mí y en la tele decía, esto es 24 horas con Jacobo Zabludowski, y yo apagué la tele. Y la primera noticia que dio Zabludowski fue la muerte de mi papá, pero yo no escuché. Cuando yo llego al show en el salón Residence, la gente que estaba ahí ya sabían que mi papá había muerto, pero yo no lo sabía. Ok. Yo di el show, pero yo sentía a la gente muy, muy rara. Y terminando el show, había un par de amigos ahí llamados Sergio Mejorado y Rodrigo Ramos, que me dieron la noticia de la muerte de mi papá. Sí. Me fui en la mañana a México. Bueno, volé en la mañana de Monterrey a México, en el velorio de mi papá. En la noche regresé a Monterrey a trabajar.
Al día siguiente regresé a enterrarlo, regresé en la noche a trabajar y así estuve, tú sabes, estuve 10 días con la misma ropa, no me cambiaba, no me bañaba, nada más me echaba agua en el aeropuerto y así estuve trabajando hasta que me cayó. Yo estaba bloqueado, estaba en shock hasta que me cayó el 20. Tú sabes, tú recuerdas cuando me diste esa noticia, yo salí corriendo, Sí. ¿no? Eso fue hace 23 años, yo no tenía teléfono celular ahí y me fui corriendo a una caseta telefónica para marcarle a mi mamá. Y como es la vida, que después, muchos años después, te casaste en ese salón donde tú me diste la noticia, Sí. ahí te casaste. Sí. Yo, la noticia, digo, creo que no tiene caso mencionar toda la historia, pero sí, donde fue mi civil, ahí te doy la noticia. Y donde fue la recepción, ahí fue donde tú trabajaste para la gente. Y qué cañón es, y te lo reconozco siempre lo he dicho que lo admiro, es decir, a mi papá lo entierro en la tarde y en la noche tengo que hacer reír a la gente. La gente del evento no quiso cancelar. No, no quisieron. No quisieron. Era un grupo de jueces, de magistrados, y en un salón que está ahí en Monterrey frente a la Macroplaza. Y no quisieron cancelar. Se les dio opciones de que yo podía ir y dijeron, no, entendemos, pero no podemos cancelar. Entonces yo tuve que regresar, después de haber enterrado a mi papá, tuve que trabajar, llegar a trabajar ese evento. Te digo, estuve 10 días con el mismo traje. ¿Cuál fue el mejor consejo? No el mejor, creo que son todos, pero ¿cuál es el consejo de don Paco Miller que más te marcó? Que puedo caminar entre el fuego sin quemarme. Eso fue uno de los consejos más importantes, precisamente hablando de, pues en todos los ambientes, entre los doctores, entre los abogados, en todos lados se da lo mismo, se dan los vicios, las adicciones, todo. En el ambiente artístico también, quizás más fácil porque trabajamos en bares y ahí está el alcohol, trabajamos. Pero mi papá siempre me dijo, puedes caminar entre el fuego sin quemarte. Qué bonito, qué bonito. ¿Y cuál es el recuerdo que guardas con más cariño de don Paco Miller? Muchos, pero bueno, es que de niño, bueno, mi papá viajaba mucho, hacía todavía viajes de 6 meses, 9 meses, esperarlo, y cuando llegaba, yo lo absorbí mucho a mi papá. Ya después, cuando él deja de trabajar, comienza a ir conmigo a los shows. Yo siento que él se sentía reflejado en un escenario a través mío. Él enferma y ya no trabaja, entonces me acompaña a los shows, me da consejos. Tuve la oportunidad de trabajar en escenario al lado de él. Entonces yo creo esos últimos recuerdos, esa absorción que tuve de él en conocimientos, en experiencia, en anécdotas, yo creo que fue muy padre. Tú lo pierdes cuando tienes 27 años. A los 27 pensamos de una manera, y hoy que tienes 50 años, que ya eres un hombre maduro, que creo que puedas entender muchas cosas. Hoy, si tu padre estuviera vivo, ¿qué le dirías? Gracias, y pues se lo he dicho muchas veces. Le dije gracias, le diría gracias pues por su tiempo, por el amor, ¿no? Y por todos los conocimientos que me dio, no nada más en el ambiente artístico, en lo personal. La admiración hacia él, era mi monstruo, era mi ídolo, ¿no? Entonces, digo, lo sigue siendo, pero siempre mi agradecimiento va para él. Amigo, te agradezco mucho esta entrevista. De verdad que siempre es un placer platicar contigo, y gracias por compartirnos a los seguidores de aquí de este canal de Sergio Mejorado. Abuelo Cárcamo, ¿algún mensaje que le quiera dar a la banda? Que se rían, que ahorita ante estos momentos, estas circunstancias de estar encerraditos, no, que piensen que cada 24 horas, no digan, otro día, no, cada 24 horas es un día menos. Perfecto, abuelo Cárcamo. Muchas gracias por la entrevista. Mi querido Edmundo, ¿dónde? Es tiempo de quedarnos en casa. Perfecto. Para que de mañana que volvamos a vernos, volvamos a reunirnos, podernos abrazarnos de manera infinita.
Abuelo, qué bonito es usted y qué bonito habla. Gracias, cuando quieras. Amigo, ¿dónde te seguimos? Edmundo Miller Oficial, cualquiera de las redes sociales, cualquiera, están tal cual, Edmundo Miller Oficial, ahí está. Y próximamente quiero comprometer a Edmundo porque tiene muchas cosas que enseñarnos, nomás que de repente por tiempo o por huevón no nos ha compartido cosas, pero quiero comprometerte para que pronto tengamos la oportunidad de verte en tu canal de YouTube. Sí, por supuesto que sí. Y además tú estás siendo una pieza importante en asesoramiento de redes sociales. Sabes que te quiero mucho desde Igual. hace muchos años. Igual. Viste a mi papá, de hecho estuviste en su homenaje ahí en Monterrey. Sí. Te corrió del departamento Sí. de la noche. Pero así rápido, porque esta anécdota está muy padre. Edmundo y yo somos amigos desde pues casi que yo empecé en Unicornio a trabajar. Yo empecé en Unicornio. Yo fui bajista de Edmundo Miller. Yo lo acompañé en su show durante un año. De hecho, él fue uno de los responsables. Échenle la culpa a él de que me animó a ser comediante. Él fue. Entonces, al que agarra putas no es a mí, es a él. Y como desde desde el principio hubo mucha química y nos quedamos platicando. Y era platicar porque ni tomamos, yo fumaba, él casi no, y era platicar y platicar anécdotas. Un día nos toca que viene don Paco Miller a Monterrey y estamos platicando muy bajito. Y él se durmió, no sé, a las 2 de la mañana, eran las 4:30, casi 5 de la mañana, y platicando Edmundo y yo muy bien. De repente don Paco despierta y dice, oye, jovencito, ¿no cree que es hora de que ya se vaya? Así que sí, don Paco, con permiso y nos vemos, ¿no? Porque estoy molestando. Sutilmente te mandó a Los quiero mucho, les mando un abrazo muy grande. De verdad que ojalá que te veamos pronto en YouTube. Te quiero mucho y sabes que admiro mucho ese crecimiento artístico que has tenido. Gracias, amigo. Y te aplaudo. Muchas gracias. Estoy siempre para ti, estoy siempre para tu familia. Y gracias. Acuérdate que tú eres parte de esto. Muchas cosas que tú me dijiste, me aconsejaste, las he puesto en práctica. Tú eres parte de mi carrera muy importante. Gracias, te lo agradezco y estoy siempre para ti. Gracias. Amigos, muchas gracias por seguir. Suscríbanse, denle like, compartan a este canal porque tenemos mucho contenido y entrevistas con personas tan distinguidas y dignas como mi amigo Edmundo Miller. Cuídense mucho y hasta siempre. Bye bye. Hey.